Bienvenidos a la capacitación para la prevención de acoso sexual en los ranchos. Este entrenamiento fue adaptado por el entrenamiento de modelo para la agricultura por un equipo de educadores de la Extensión Cooperativa de Cornell. Este entrenamiento fue repasado por el Departamento de Labor del Estado de Nueva York. La mayoría del contenido incluido en esta presentación de capacitación y los casos de estudio fueron desarrollados y están proveídos por el Estado de Nueva York. La Extensión Cooperativa de Cornell adaptaron los materiales para ser más relevantes y útiles para la industria agrícola. Encuentra los materiales de modelo para la prevención de acoso sexual en el sitio web del Estado. ¿Por qué tomárselo en serio el acoso sexual? Hay muchas razones. ¿Por qué es un problema? El acoso sexual está presente en la comunidad agrícola. ¿Por qué es la ley? ¿Por qué es un buen negocio? Los negocios exitosos tienen empleados excelentes trabajando en buenos equipos. ¿Por qué el acoso destruye personas y equipos? Porque es la cosa correcta para hacer. Un estudio en el año 2018 de acoso sexual en Nueva York fue publicado por investigadores de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de Cornell. Averiguaron que 1 de cada 10 neoyorquinos mayores de 18 años reportaron que ha experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo. Cuando alguien en una posición de autoridad en su lugar de trabajo intentó cambiar beneficios de trabajo por favores sexuales. También están afectados los hombres, mientras 12.2% de mujeres reportaron acoso sexual en el trabajo, 9.5% de hombres también lo reportaron. El acoso sexual afecta de manera desproporcionada a las personas de color. 13.9% de personas de color y los de orígenes hispanos en el estado de Nueva York dijeron que habían sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo, comparado con 8.5% de personas blancas que no son de orígenes hispanos. Casi la mitad de neoyorquinos, 48.9%, reportaron que estas experiencias tuvieron un impacto en sus vidas en el trabajo, avances en la carrera o habilidad de obtener, mantener o realizar un trabajo. El acoso sexual en el lugar de trabajo. Las leyes y políticas ayudan a garantizar que la diversidad sea respetada y que todos puedan disfrutar de los privilegios de trabajar en el estado de Nueva York. La prevención del acoso sexual es crítica para continuar el éxito. El acoso sexual no será tolerado. Esto significa que toda conducta que represente acoso será investigada y que se ordenará al perpetrador o los perpetradores que la abandonen. También significa que se tomarán medidas disciplinarias cuando sea apropiado. Si la conducta es lo bastante seria, las medidas disciplinarias pueden incluir el despido. Las conductas repetitivas, sobre todo después de que se le pida a un empleado que las abandone, son especialmente graves y tendrán las consecuencias adecuadas. Esta capacitación le ayudará a entender mejor lo que se considera acoso sexual. También le enseñará cómo denunciar el acoso sexual en nuestro lugar de trabajo, así como sus opciones para denunciar el acoso sexual en el trabajo a agencias externas que aplican las leyes contra la discriminación. Estas denuncias se tomarán en serio y serán investigadas de manera inmediata y se aplicarán medidas correctivas eficaces cuando sean necesarias. Acoso sexual en el trabajo.
¿Qué es el acoso sexual? El acoso sexual es una forma de discriminación sexual y está prohibido por las leyes federales, estatales y en algunos casos locales. El acoso sexual incluye el acoso debido al sexo, la orientación sexual, el sexo autoidentificado o percibido, la expresión de género, la identidad de género y la situación de ser transgénero. El acoso sexual incluye conductas indeseadas que sean de naturaleza sexual o que se dirijan a una persona debido a su sexo cuando dicha conducta interfiere con el rendimiento laboral de una persona o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil u ofensivo. Dicha conducta sea explícita o implícita, se convierte en término o condición de empleo. El sometimiento a dicha conducta o rechazo de la misma se usa como fundamento para decisiones laborales. Existen dos tipos principales de acoso sexual: ambiente hostil y quid pro quo. Ambiente hostil. Un ambiente hostil debido al sexo puede ser creado por actos físicos de naturaleza sexual, carteles o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier parte del lugar de trabajo, actos hostiles emprendidos en contra de una persona debido a su sexo. Ejemplos de acoso sexual por ambiente hostil pueden incluir actos físicos de naturaleza sexual, tocar, pellizcar, dar palmaditas, agarrar, besar, abrazar, frotarse contra el cuerpo de otro empleado o empujar con el dedo el cuerpo de otra persona. Violación, agresión sexual, abuso sexual o intentos de cometer esos tipos de agresiones. Gestos, ruidos, comentarios, chistes y observaciones sobre la sexualidad o la experiencia sexual de una persona, lo que resulta en un ambiente de trabajo hostil. Carteles o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier parte del lugar de trabajo. Imágenes, carteles, calendarios, graffiti, objetos, material promocional, materiales de lectura u otros materiales que sean sexualmente denigrantes o pornográficos. Esto incluye compartir dichos materiales sexuales en computadoras o teléfonos celulares en el lugar de trabajo. Estereotipos sexuales pueden crear un ambiente hostil. Los estereotipos sexuales ocurren cuando las conductas o los rasgos de personalidad se consideran inapropiadas simplemente porque no se ajustan a las ideas o percepciones de otra persona sobre cómo deben comportarse o qué aspecto deben tener la persona de un sexo. Actos hostiles emprendidos en contra de una persona al sexo, la orientación sexual, el sexo autoidentificado o percibido, la expresión de género, la identidad de género y la situación de ser transgénero. Interferir con la estación del trabajo, las herramientas o el equipo de otra persona, o interferir de otra manera con la capacidad de la persona para desempeñar su trabajo, sabotear el trabajo de una persona, hostigar, gritar e insultar. Acosar a una persona porque no se ajusta a los estereotipos de género constituye acoso sexual. El acoso debido a que alguien desempeña un trabajo que usualmente es o era desempeñado principalmente por personas de un sexo distinto. Por ejemplo, molestar a una mujer porque está operando maquinaria en la granja que solo hombres han operado en el pasado. Quid pro quo es el otro tipo más común de acoso sexual.
ocurre cuando una persona con autoridad intercambia o trata de intercambiar beneficios laborales por favores sexuales. Quid pro quo es un término legal que implica un intercambio. Este tipo de acoso ocurre entre un empleado y alguien con autoridad, como un jefe o supervisor, que tiene las facultades para conceder o denegrar beneficios laborales. El acoso sexual quid pro quo incluye ofrecer o conceder mejores condiciones u oportunidades laborales a cambio de una relación sexual. Amenazar con peores condiciones laborales, como degradación, alteraciones del turno o cambios en el lugar de trabajo, o con la negación de oportunidades si se rechaza una relación sexual. Utilizar presión, amenazas o actos físicos para forzar una relación sexual. Tomar represalias por el rechazo de una relación sexual. ¿Quiénes pueden ser objetivos? El acoso sexual puede ocurrir entre hombres y mujeres o entre personas del mismo sexo. Las leyes protejan a los empleados, los practicantes no remunerados y las personas que trabajan en el lugar sin ser empleados. Todos están protegidos independientemente de su estatus de inmigración, ciudadanía o estatus como un empleado permanente o temporal. ¿Quiénes pueden ser perpetradores? Cualquier persona en el lugar de trabajo. El acosador puede ser un compañero de trabajo del objetivo. El acosador puede ser un supervisor o gerente. El acosador puede ser cualquier tercero, como alguien que no sea un empleado, un practicante, un proveedor, un miembro de personal de seguridad del edificio, un cliente o un visitante. ¿En dónde puede ocurrir el acoso sexual en el trabajo? El acoso puede ocurrir en cualquier momento y lugar en que los empleados desempeñen sus responsabilidades laborales, como en el campo, en cualquier evento patrocinado por el empleador, eventos de capacitación, conferencias abiertas al público en general y fiestas de la oficina. En el trabajo durante el horario laboral, eventos patrocinados por el empleador como fiestas. En un hotel mientras viaja a una conferencia para el trabajo. Otros sitios fuera del lugar de trabajo y las actividades fuera del horario laboral puedan considerarse extensiones del ambiente laboral. Los empleados pueden ser objetivos de acoso sexual a través de llamadas, mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales. Los actos de acoso que afectan de cualquier manera el ambiente laboral son asuntos que deben interesar a la gerencia. Represalias. Represalias. Todo empleado que haya participado en actividades protegidas está protegido por las leyes contra represalias. Las actividades protegidas incluyen presentar una queja ante un supervisor, gerente u otra persona designada por su empleador para recibir las quejas referentes al acoso. Hacer un reporte de sospecha de acoso, incluso si usted no es la víctima del acoso. Presentar una queja formal sobre acoso. Oponerse a la discriminación. Ayudar a otros empleados que se han quejado de acoso. Aportar información durante una investigación de acoso en el trabajo o testificar en relación con una queja de acoso presentada ante una agencia del gobierno o un tribunal. ¿Qué son represalias?
Una represalia es cualquier acto realizado con el fin de modificar los términos y condiciones de empleo debido a que dicho empleado participó en cualquiera de las actividades protegidas. Ejemplos pueden incluir denegación o cambio dañino en el horario o el lugar de trabajo. Existe la expectativa de que dichas personas deben estar libres de cualquier acción negativa de supervisores, gerentes o el empleador que sea motivada por estas actividades protegidas. Una represalia puede ser cualquier acto negativo realizado por el empleador en contra del empleado que pueda tener el efecto de desalentar que un empleado razonable presente una queja por acoso o discriminación. La acción negativa no tiene que estar relacionada con el trabajo ni ocurrir en el lugar de trabajo y puede ocurrir después de la terminación de trabajo como una referencia negativa injustificada, que no es una represalia. Una acción negativa de empleo no es una represalia simplemente porque ocurre después de que el empleado participa en una actividad protegida. Los empleados siguen estando sujetos a todos los requisitos y las reglas disciplinarias de su trabajo después de participar en dicha actividad. Por ejemplo, un empleado reporta un incidente de acoso sexual y el empleador lidia con él. 6 meses después, nada que ver con la queja de acoso sexual, cortan las horas de trabajo a causa de una recesión en el negocio. No es necesariamente represalia, es un cambio de horas debido a un cambio en negocios. Responsabilidades del supervisor. La responsabilidad del supervisor. Los supervisores y gerentes deben apegarse a un estándar de conducta más elevada. Esto se debe a que son responsables por cualquier tipo de acoso o discriminación del que deberían haberse enterado, deben ser ejemplo del comportamiento apropiado en el trabajo. Informantes obligados. Los supervisores deben informar de cualquier acoso que observen o del que se enteren, incluso si nadie ha objetado al acoso. Si un supervisor o gerente recibe un informe de acoso o está enterado por otros medios del acoso, debe informarlo de manera inmediata al empleador, sin excepción alguna. Incluso si el supervisor o gerente cree que la conducta es trivial, incluso si la persona acosada pide que no se informe. Los supervisores y gerentes estarán sujetos a medidas disciplinarias por no informar sospechas de acoso sexual o por permitir de cualquier manera que continúe el acoso sexual del que están enterados. Los supervisores y gerentes también estarán sujetos a medidas disciplinarias por tomar cualquier medida de represalia. ¿Qué debo hacer si soy el objeto de acoso? No podemos detener el acoso en el lugar de trabajo si la gerencia no está enterada del acoso. Es responsabilidad de todos. Se le anima a reportar el acoso a un supervisor, gerente u otra persona designada por su empleador para recibir las quejas, según lo explicado en nuestra política, para que la compañía pueda actuar. La conducta no tiene que ser ilegal para infringir la política de la compañía. Le proporcionaremos un formulario de queja para reportar el acoso y presentar quejas,
Pero si se siente más cómodo haciendo un reportaje verbal o de otra manera, aún estamos obligados a seguir la política de prevención del acoso sexual y investigar las quejas. Si cree que ha sido objetivo del acoso sexual, le invitamos a llenar el formulario de queja y enviarlo a la persona designada en el rancho. También puede hacer reportes de manera verbal. Una vez que reporta el acoso, nuestra compañía debe seguir su política de prevención del acoso sexual e investigar todas las quejas. Usted debe reportar todas las conductas inapropiadas de las que sea objeto o de las que esté enterado, según lo descrito en esta capacitación, sin preocuparse por determinar si es acoso ilegal o no. Las personas que reportan o sufren acoso deben cooperar con la gerencia para que pueda realizarse una investigación completa y imparcial para que se tomen todas las medidas correctivas necesarias. Si reporta el acoso a un gerente o supervisor y recibe una respuesta inapropiada, como que le digan que simplemente lo ignore, puede llevar su queja al siguiente nivel según lo descrito en la sección Protecciones legales y remedios externos de nuestra política. Por último, si no está seguro de que desea presentar una queja en el momento del posible acoso, documente el incidente para asegurarse de que esté fresco en su memoria. ¿Qué debo hacer si presencio acoso sexual? Todas las personas que presencien o se enteren de posibles casos de acoso sexual deben reportarlo a un supervisor, gerente o persona designada. Puede ser incómodo y atemorizante, pero es importante decirle a sus compañeros de trabajo que eso no está bien cuando se siente incómodo debido al acoso que ocurre frente a usted. Es ilegal que el empleador tome represalias en contra de usted por reportar sospechas de acoso sexual o por ayudar en una investigación. Investigación y medidas correctivas. Toda persona que participe en el acoso sexual o represalias será objeto de medidas correctivas y o disciplinarias que pueden llegar al despido. Los encargados del rancho investigarán todos los reportes de acoso, ya sean verbales o escritos. Debe iniciarse de inmediato una investigación de cada queja y debe completarse lo antes posible. La investigación se mantendrá confidencial en la medida de lo posible. Todo empleado puede ser requerido a cooperar cuando sea necesario en una investigación de acoso sexual. Es ilegal que los empleados que participan en una investigación sufran represalias. Proceso de investigación. Nuestra organización también está obligada a tomar las medidas apropiadas para asegurarse de que no ocurrirá acoso en el futuro. Así es como investigaremos las denuncias. Los encargados del rancho realizarán una revisión inmediata de los alegatos y tomarán medidas temporales. Se solicitarán, obtendrán y conservarán los documentos, correos electrónicos y registros telefónicos pertinentes. Se harán entrevistas a las partes involucradas y los testigos. La persona que presentó la queja y la persona o otras personas acusadas
de acoso sexual serán notificadas de la determinación definitiva y de las medidas administrativas apropiadas que se han tomado. División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York. Puede presentar una denuncia por violación de la Ley de Derechos Humanos ante la DHR o ante de la Suprema Corte del Estado de Nueva York. Puede presentar una denuncia ante la DHR en cualquier momento antes de que transcurra un año del presunto acoso sexual. No necesita contratar un abogado. Si una persona no presentó una denuncia ante la DHR, puede demandar directamente en los tribunales estatales por violaciones a la Ley de Derechos Humanos antes de que transcurran 3 años del presunto acoso sexual. Una persona no puede denunciar ante la DHR si ya ha presentado una demanda de acuerdo con la Ley de Derechos Humanos ante un tribunal del Estado. Para obtener más información, visite www.dhr.ny.gov. Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de Estados Unidos, EEOC. Una persona puede presentar una denuncia ante la EEOC en cualquier momento dentro de un plazo de 300 días del presunto acoso sexual. No necesita contratar un abogado. Debe presentar una queja con la EEOC antes de que pueda presentar una demanda ante un tribunal federal. Para obtener más información, visite www.eeoc.gov. Nota: si una persona presenta una queja administrativa ante de la DHR, automáticamente presentará la queja ante la EEOC con el fin de preservar el derecho a acudir a un tribunal federal. Protecciones locales. Muchas localidades aplican leyes que protejan a las personas contra el acoso sexual y la discriminación. Puede comunicarse con el condado, la ciudad o el municipio en que vive para averiguar si tiene leyes en este sentido. El acoso podría ser un delito si involucra contacto físico, encierro físico forzado o actos sexuales forzados. También debe comunicarse con el departamento de policía local. Otros tipos de acoso en el lugar de trabajo. El acoso en el lugar de trabajo puede basarse en otras cosas y no solo se refiere al género o al comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo. Cualquier tipo de acoso o discriminación debido a una característica protegida está prohibido en el lugar de trabajo y puede tener como consecuencia medidas disciplinarias en contra del perpetrador. Las características protegidas incluyen edad, raza, credo, color de piel, nacionalidad, orientación sexual, situación militar, sexo, discapacidad, estado civil, situación de víctima de violencia doméstica, identidad de género y antecedentes penales. Gran parte de la información presentada en esa capacitación se aplica a todos los tipos de acoso en el lugar de trabajo. Resumen. Después de esta capacitación, todos los empleadores deben entender lo que se ha explicado, incluyendo cómo reconocer el acoso como comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, la naturaleza del acoso sexual, que el acoso debido a una característica protegida está prohibido, los motivos por los que el acoso en el lugar de trabajo es discriminación laboral, que todo acoso debe ser reportado,
que los supervisores y gerentes tienen una responsabilidad especial en reportar el acoso. Con este conocimiento, todos los empleados pueden tener un comportamiento apropiado para el lugar de trabajo, evitar medidas disciplinarias, conocer sus derechos y sentirse seguros de que tienen derecho y pueden trabajar en una atmósfera de respeto para todas las personas. En conclusión, queremos que todos los empleados se porten de manera apropiada, eviten acciones disciplinarias y conozcan sus derechos. Se sientan seguros en el trabajo, encuentran un ambiente con respeto para todas las personas. Los encargados del rancho les proveerán una política de prevención de acoso sexual, un formulario para hacer quejas y la información de que la persona recibe las quejas. Gracias por su atención y compromiso a prevenir el acoso sexual en nuestro lugar de trabajo.